les voy a hablar un poco sobre los métodos de trabajo que utilizamos nosotros para crear narrativas participativas y cómo entendemos nosotros el rol del espectador dentro de estas narrativas participativas. Ese es como el recorrido que voy a pretender hacer esta tarde en esta media hora. Va a ser un poco, digamos, a piñón lo que os voy a explicar, pero la idea es que luego, si hay tiempo, pues podamos debatir y entrar en detalle sobre ciertas cosas. Así, muy rápidamente, para complementar un poco lo que Jacobo había dicho, yo tengo una productora que se llama Gusano Films y junto con Estampa, que tenemos la suerte aquí de tener a Marcel y Pau, que son parte de Taller Estampa, hemos desarrollado varios proyectos de documental interactivo. Bueno, ellos tienen bastante obra multimedia, nosotros bastante obra documental y hemos confabulado algunas veces a la hora de crear proyectos de documental interactivo que seguramente el concepto daría para mucho debate. Y aparte de eso, digamos, hemos trabajado desde hace 6 años en el Máster de Documental Creativo de la Universidad Autónoma de Barcelona, desarrollando proyectos de documental interactivo, así como presentación. Entonces, más que hablar sobre proyectos generales, voy a tratar de incidir mucho en los proyectos que hemos hecho nosotros para explicar un poco cuál ha sido la metodología de estos proyectos. Entonces, bueno, así como pequeña introducción, sé que muchos de los que estáis aquí habéis trabajado un poco sobre todos estos conceptos. Yo voy a introducir muy brevemente esto. Evidentemente daría para muchísimo tema. Entonces, básicamente, nosotros venimos del mundo del documental, desde la maestría, yo desde la producción. Dime. ¿Aquí? ¿Así? Vale, perdón. Entonces, esto es un esquema muy facilón de lo que sería la construcción de una película documental. Y a lo que nosotros estábamos acostumbrados de siempre, ¿no? Es decir, tenemos la realidad, un realizador o un grupo de realizadores, que me parece muy interesante, digamos, la construcción que ha hecho Pedro alrededor de cómo se concibe el trabajo colaborativo o cómo se puede llegar a concebir el trabajo colaborativo desde la creación, y por eso haciendo un poco de cronología de lo que fue el videoarte, de los inicios del videoarte en los 50 en Nueva York, pues me parece interesante ese trabajo desde la realización. Pero bueno, llegaré a eso. El caso es que si nosotros concebimos el documental así, como un trozo de realidad donde un realizador o un grupo de realizadores tienen una distancia justa para poder construir un discurso, una representación de eso, que luego se le proyecta al espectador para que él, de una manera, digamos, intelectual la pueda construir, lo que ha pasado con las tecnologías es que esa distancia y esa figura del ojo que estaba ahí en la mitad empieza a ser compartida. Tenemos un grupo de personas que ya no son solamente realizadores de base, sino son espectadores que empiezan a indagar sobre esa construcción de la realidad, y eso evidentemente lleva a una rotura y un cambio de paradigmas, no solamente desde la producción, sino también desde la colaboración, desde el punto de vista, que es lo que vamos a tratar de explorar hoy un poco. También de una manera como muy sencilla, esto es interesante analizarlo también desde el punto de vista de la producción, básicamente porque lo que ha venido pasando con los sistemas digitales es que si antes estábamos acostumbrados a tener menos contenidos, muchos menos canales y más audiencia para estos contenidos que estamos dando, llega el cambio digital y sobre todo lo que tiene que ver con Internet, y invierte en esta pirámide de producción, y ahora tenemos muchos contenidos, muchísimos canales, y las audiencias están más sectorizadas. Y esto es interesante desde el punto de vista de la co-creación y la colaboración, porque esas audiencias son más participativas, participan de una manera más directa con los contenidos porque son más de nicho, de alguna manera. Entonces, nosotros nos hemos preguntado siempre ¿cómo entendemos estos procesos de participación? Preguntándonos quién es el espectador. Pero desde el documental interactivo nos preguntamos qué hace físicamente en la narrativa interactiva. Y a partir de ahí viene algo que hemos desarrollado en la maestría, que empezó siendo documental interactivo,
porque era algo centrado en el documental interactivo para la web, y luego lo hemos ido variando a un concepto más amplio que sería el de documental expandido. De hecho, Jacobo tiene su tesis doctoral va justamente sobre el documental expandido, entendido como algo que no solamente implica el desarrollo de estas narrativas en Internet. Entonces, desde el documental, lo que hemos hecho nosotros es tratar de entender cómo la tecnología ha podido cambiar esos discursos, cambiar esos paradigmas, y hemos estudiado diferentes clasificaciones que han hecho diferentes teóricos alrededor de esto. Entonces, hay gente que ha trabajado el documental interactivo a partir de cómo se navega el contenido de este documental interactivo en Internet, es decir, simplemente como una relación de contenidos, y tú puedes jerarquizar esos contenidos para navegarlos. Eso significa navegar desde un punto de vista espacial, temporal, por personajes, algo muy de arquitectura de información. Gente que ha trabajado, esto por ejemplo, hay un investigador de aquí, catalán, que es Guy Freu, que tiene una tesis doctoral sobre este tema. Gaudensi, que es una doctora de la Universidad de Bristol, trabaja un poco sobre los modos de conversación, que es más o menos el espectador cómo se pone delante de ese relato interactivo. Hay gente que trabaja sobre la base más clásica, digamos, del documental, a partir de, por ejemplo, la teoría o la clasificación que hace Nichols o Renoff o cualquiera de estos y básicamente es sobre cómo el espectador o el grupo de espectadores se ponen delante de esa realidad. Entonces establecen diálogos que son más reflexivos, más participativos, más interactivos, pero en el sentido de un espectador delante de esa realidad, qué distancia tiene y cómo utiliza sus mecanismos cinematográficos para componer esa realidad. El Open Documentary Lab del MIT, que es como uno de los sitios más interesantes y de referencia del mundo, ellos hacen su propia clasificación, que me parece es bien particular porque tiene un punto entre teórico y muy práctico también, que es esta de acá. Dicen momentos de innovación, donde más o menos se preguntan lo que ha venido a hacer tecnología digital con representación de la realidad, ¿cómo lo podemos clasificar? Y lo clasifican a partir de proyectos participativos, proyectos que tienen que ver con algoritmo o bases de datos o remezcla de información, un poco lo que hablaba Pedro también relacionado como con este collage, es decir, todos los hijos del Atlas Memocine de Warburg, esta cosa de recopilar información y después poder explorar narrativas a partir de aquí. Bueno, digamos que hemos explorado un poco todo esto y nosotros lo que hemos encontrado es que hay una clasificación que nos viene bastante bien para poder contar o para poder acercarnos a una narrativa participativa e interactiva, que es a partir de cómo se cuentan estas historias de manera interactiva. Básicamente lo que nosotros sabíamos de la narración clásica y de la narración documental es que, muy a grosso modo también, esto es muy esquemático, nosotros tenemos básicamente dos vectores, ¿no? Dos líneas sobre las que estamos trabajando. Una sería como la línea de emoción y la otra sería la línea de información y si os dais cuenta, la mayoría de secuencias de películas documentales están trabajando en esa línea entre cuánto informas y cuánto quieres conectar al espectador con esa emotividad. A partir de aquí pues se establece este pequeño vector que es el que te dispara una secuencia de un punto a otro. Lo que pasa con las narrativas interactivas es que tienes otra cosa que se llama la acción física del espectador, que te dispara a un punto adicional toda la narrativa interactiva. Y eso evidentemente cambia el punto de vista. Entonces, haciendo un análisis de las narrativas interactivas a grosso modo, esto evidentemente no es nuevo, esto lo podemos encontrar ya desde el trabajo de Augusto Boal con el teatro participativo de Brasil de los 60s, con el trabajo de literatura. Cortázar, Borges ya habían hecho en los 60s trabajos de narrativas interactivas. El caso es que a partir de una teórica norteamericana que se llama Mary-Lou Ryan, que escribió un par de libros que se llaman Narrative as Virtual Reality, donde ella contemplaba un poco las estructuras de grafos, estructuras matemáticas para poder entender las narrativas interactivas. Se empezaron a hacer como esquemas y proyectos que de alguna manera explicaban de una manera muy esquemática cómo un espectador iba a poder combinar sus decisiones para poder empezar a construir un relato, ¿no? Investigando y de la mano de algunos
no diríamos teóricos, sino de gente que practica sobre estas disciplinas, encontramos como una serie de posibilidades, ¿no?, a partir de la narrativa interactiva, ¿no? Esto es un trabajo que hizo un periodista francés que se llama Florent Morin, a partir de cómo se podía dividir todo esto. Les estoy contando un poco cómo nos aproximamos nosotros a estas narrativas, cómo aproximamos el papel del espectador para participar en los relatos. Entonces, lo que hemos descubierto también con el tiempo es que, vendría esto más tarde, hemos llegado también como un modelo un poco más simplificado de todo esto también para no quedarnos solamente desde un punto de vista interactiva, narrativa, en web, digamos, en una cosa más de desktop. Y hemos llegado a un modelo simplificado que está todavía en desarrollo, debería trabajarse un poco más, y lo hemos clasificado, digamos, en estos 5 puntos. Este modelo está basado en cómo el usuario despliega principalmente, porque no quiere decir que toda la experiencia sea así, cómo el usuario despliega principalmente una narración interactiva a través de la tecnología. Entonces tenemos 5 modelos, en inglés suena un poco mejor, sería desktop-based, proyectos colaborativos, inmersivos, localizados y tangibles. Nosotros no hemos hecho, digamos, en la práctica habitual no hemos trabajado sobre todo esto, sobre toda esta clasificación. Nos sirve, digamos, para entenderla, de qué manera estamos dándole posibilidades al usuario para que pueda interactuar a través de la tecnología, desarrollando una narrativa interactiva. Y hemos trabajado sobre todo sobre las últimas, sobre las primeras 2 realmente. Entonces, para explicarlo de una manera también muy sencilla, digamos, la pregunta que tenía al inicio es ¿quién es el espectador delante de esta narración? Estos modelos simplificados lo que nos abren es una segunda pregunta de ¿quién es el espectador y qué puedo hacer con? Por ejemplo, en el caso de tecnologías que tienen que ver más con dispositivos táctiles, insisto, no es algo que nosotros digamos, ni en la maestría ni en la productora hemos desarrollado, pero tiene que ver sobre todo con, no sé si conocéis, por ejemplo, el Tangible Group del MIT de Hiroshi Ishii, que trabajan sobre todo como con esta clase de dispositivos que te permiten tocarlos para poder desarrollar cosas. Encontraríamos, por ejemplo, trabajos de estos más en narrativas que tienen que ver más igual con museografía, donde les dan a niños pequeños cubos y a través de esa manipulación de ese objeto se puede desarrollar cierta narrativa, ¿no? Insisto, no voy a entrar aquí mucho porque no hemos trabajado sobre esta clase de proyectos de momento, trabajaremos. El siguiente tendría que ver con proyectos que son localizados. Y esto significa quién es el espectador delante de la historia que estamos contando, pero también dónde está este espectador delante de la historia que está contando, dónde está físicamente. Seguramente el proyecto más emblemático de esta clase de narrativas es un proyecto francés que se llamaba Walking the Edit. No sé si os suena, no lo tengo aquí para presentar, pero básicamente era una experiencia donde tú caminabas y conforme caminabas montabas una película con todo el media que había geolocalizado, que era sobre todo media de personas que habían colgado videos localizados en OpenStreetMaps. Nosotros hemos apenas indagado un poco sobre esto en proyectos como Farcelona. Farcelona es un proyecto que se hizo en la maestría hace 2, 3 años tal vez, alrededor del mito, alrededor de la construcción del barrio gótico de Barcelona, que no sé si lo sabéis, pero el barrio gótico de Barcelona es una construcción, ¿no? El barrio gótico de Barcelona es un invento más bien modernista. Entonces, a partir de esa reflexión de cómo se construía un barrio, empezamos a indagar de qué manera podíamos construir un relato que fuera en esa línea. Básicamente hicimos un parallax. Un parallax es básicamente una tecnología en internet que te permite bajar el scroll y el scroll se vuelve tu pequeño, el pequeño play de tu película, por decirlo de una manera muy sencilla. Hay una serie de capítulos y en cada uno de esos capítulos el espectador lo que tiene que hacer es bajar el scroll para poder completarlo.
decía que hemos trabajado tímidamente sobre la localización porque básicamente hay una voz en off que explica un poco toda la historia del gótico, explica cómo se inventó, digamos, la burguesía del siglo XX, de principios del siglo XX, este barrio del gótico. Y en algún momento nos parecía importante empezar a pensar el espectador cómo lo vamos a vincular dentro de este relato para que lo sienta de una manera más cercana. Hicimos algo muy sencillo que fue simplemente localizar imágenes en Instagram del barrio del barrio del gótico, todo lo que la gente las fotos que había tomado la gente en el barrio del gótico, y entonces la última secuencia se construye no con las imágenes que se habían hecho de esa construcción, sino con las imágenes de todas las personas que habían estado en el barrio del gótico, justamente para incidir en la idea de los barrios es algo vivo que se va construyendo con el tiempo y nos parecía interesante la idea de la construcción a partir de las imágenes que toma la gente del gótico. Entonces esto lo que tendría que ver con, digamos, con estas narrativas y proyectos que tienen que ver con la localización del espectador, donde nos preguntamos quién es el espectador y dónde está. Los proyectos que más hemos desarrollado son aquellos que hemos denominado como proyectos desktop-based, que son aquellas interacciones que se establecen con la tecnología a partir de las formas más básicas de uso, es decir, clic, keyboard, pantallas táctiles. Esto es lo que más hemos desarrollado de momento. Y básicamente la pregunta que nos hacemos es, bueno, tenemos una narrativa interactiva, ¿qué podemos hacer como espectadores teniendo esta tecnología limitada para poder desarrollar esa narrativa? Y aquí os voy a mostrar un par de ejemplos que creo que son interesantes. El primero se llama Solos, eso es uno de los primeros proyectos que hicimos en la maestría y básicamente es el retrato de una familia. Igual vamos a ver si se puede. No tengo audio. ¿Seré yo? Su rabia, su de todo, me llevó para el hospital. Mi mamá me decía, ya se hizo su paquetico, pues ahora a pechugar, ¿no? Hay que salir adelante y a trabajar, porque no le queda de otra. ¿Bajamos? Vamos a bajar, ¿no? Estoy viendo, a ver, ¿verdad? Yo nací en Bogotá y vivíamos hacia el occidente, en Viña del Mar. Vivía con mi abuela, mi abuelo, mi tía, que tenía la misma edad que yo, bueno, un año me llevo. Vivíamos todos ahí. Bueno, mi mamá sí que no vivía con nosotros porque hubo indiferencias entre ellas, por así decirlo, con mi abuela. Bueno, si lo queréis ver, está consultable en internet, se puede ver fácilmente. Y es básicamente un dramón, es una novela terrible de la historia de dos inmigrantes, madre e hijo, que siempre han tratado de estar juntos, pero por cuestiones del destino nunca han podido estar juntos, siempre tienen que estar separados. Total, lo que se trató de hacer en este proyecto… Empecé fue a coger… entonces… Estábamos hablando como de participación del espectador a partir, digamos, de tecnología de escritorio. Lo que nos preguntamos en este proyecto es, bueno, estamos ante la historia de un chico y su madre que tienen una condición complicada y cómo queremos que se sienta el espectador delante de esta historia que estamos contando, ¿no? Que es lo que muchas veces nos preguntamos como documentalistas, es, bueno, ¿cuál es la posición que tiene que tomar el espectador delante de esto, ¿no?
Y muchas veces la respuesta es, bueno, que el espectador decida, ¿no? Que se forje en su cabeza y que de alguna manera él en esa creación mental decida cuáles son las conclusiones que tiene. Bueno, en el interactivo esto es un poco más complejo en la medida que tiene que tomar una acción física, tiene que tomar partido sobre algo, ¿no? ¿Cómo lo hicimos nosotros para desarrollar esto en un proyecto como este? Lo que pensamos fue trabajarlo a partir del concepto de montaje, es decir, que el espectador de alguna manera se volviera el montador de la película. Entonces, para montarlo, digamos, esta es la historia de él, y con las flechas el espectador se puede ir a la historia de ella o a esta historia en la mitad de este universo en el que se encuentran esas dos pantallas. Entonces, de alguna manera, si esto lo hiciéramos en una película lineal, lo que tendríamos es básicamente un montaje paralelo, o dos capítulos, primero uno y luego el otro, con una herramienta de interacción como esta nos permite que el espectador de alguna manera decida constantemente cuál es el camino en el que quiere oír las historias, si quiere oír la historia de ella o si quiere tomar partido por la historia de él o si realmente quiere estar en este punto intermedio donde suceden cosas bastante particulares, ¿no? Entonces, bueno, sería uno de los ejemplos de cómo metemos o tratamos de que el espectador pueda colaborar a ser parte de esta narración. Otro proyecto en ese sentido también sería este proyecto de Voce. Este proyecto es un ensayo audiovisual alrededor de cómo funciona el texto en pantalla. Básicamente, digamos, texto en pantalla hay de muchas maneras. Existe el subtítulo, el propio, los intertítulos, textos que tienen intención narrativa o simplemente textos. La cuestión es que el grupo que desarrolló este proyecto empezó a divagar un poco alrededor de cómo podían contar este ensayo audiovisual. Y para hacerlo, lo que hicieron fue una estructura narrativa interactiva que básicamente tenía partes lineales y momentos de narraciones interactivas donde se le proponían al usuario juegos. Y esos juegos básicamente son de este tipo. That's all there is. That's the whole story. He's been following me, that's all there is to it. It isn't that simple, though, is it? Bueno, tenemos una imagen de fondo, una serie de subtítulos, y luego lo que el espectador puede hacer es mantener los subtítulos y cambiar las imágenes. It's been a serious emotional shock. You think I imagined all of it, don't you? You think I'm insane? I didn't say that. I don't mean that. I'm a competent person. If anything, I'm a realist. I'm not given to imagining anything. Hogwash. All of us imagine things. Have you ever heard two men talking behind your back and imagined they were talking about you? Have you never imagined you saw someone you knew and walked up to them and found they were a perfect stranger? I don't see what this has to do with it. The point is this. Our imaginations play tricks on us. They often misinterpret what we see and hear. Do you agree? Bueno, y así podríamos quedarnos todo el rato viendo un poco el juego, pero bueno, la intención justamente consistía en, de nuevo, si en el que os acabo de mostrar era, de hecho son interactividades muy parecidas en el sentido de voy a poner al espectador a que se vuelva un poco el montador de la historia y que decida cuáles son los caminos posibles para desarrollarlo a partir de esa historia interactiva, ¿no? A partir de esas posibilidades interactivas que dan. Este proyecto está pensado totalmente a partir de esa estructura. De hecho, también hay una serie de capítulos, y los capítulos que son interactivos son estos que tienen la manito donde te permite hacer la interacción. Creo que es uno de los trabajos de los que estamos más orgullosos. De hecho, este trabajo se estrenó en el Festival de ITFA en el 2014 dentro de la competencia del Digital Storytelling. Y entre otras cosas, una de las cosas que tiene interesantes es que tiene la reflexión de Vila Matas justamente sobre cómo funcionan estos textos en pantalla, y está bastante bien. Bueno, y seguimos. Luego,
dentro de ese modelo simplificado que os comenté al principio, ¿no? de dónde ponemos al espectador y es decir, con qué elementos de la tecnología va a poder desarrollar la historia, llegaríamos a lo que dentro de esa clasificación hemos denominado como proyectos más colaborativos al uso, en el sentido de que necesitamos tener un grupo de gente colaborando de manera activa dentro de la historia, no solamente montando para desarrollar, digamos, esta narrativa, sino colaborando en la creación de contenidos que nos permitan poder desarrollar la historia. En ese sentido tendríamos proyectos, bueno, como lo que decía Pedro, el proyecto Kipu es uno de estos proyectos como por excelencia que siempre han necesitado de esa participación de las indígenas del Perú para poder desarrollarlo eso a partir de la convergencia o la conexión entre baja tecnología de los teléfonos que les regalaban a las indígenas con alta tecnología, ya que los servidores del Kipu estaban en Londres y procesaban los datos de esta manera. Otro proyecto es 18 días en Egipto, que cuenta los 18 días de la Plaza Tahrir durante la primavera árabe y necesitaban, digamos, como que toda la gente generara contenidos, los publicara en la red y de alguna manera la plataforma lo que hacía era remezclar todos esos contenidos para poder generar nuevo contenido. Nosotros hemos trabajado sobre un concepto que seguramente no es del todo colaborativo en ese sentido, pero creo que es bastante interesante a partir de un proyecto que se llama Las sombras del progreso. Os cuento un poco de qué va el proyecto y un poco cuáles fueron las soluciones que tuvimos acá. Entonces imaginen, estamos en 2009, 2010 si no estoy mal, digamos mediados, como todavía muy en medio de la crisis. Y este grupo de estudiantes lo que decide hacer es un poco un proceso, un trabajo de reflexión sobre cómo si los movimientos de los 70s en esta fábrica de la SEAT habían sido como tan efectivos, es decir, si durante ese momento de crisis en franquismo los movimientos obreros se habían puesto como, se habían levantado y habían alzado su voz y habían conseguido cosas, ¿cómo es que ahora, 2009-2010, que estamos igual de jodidos, no estamos haciendo nada? ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces, a partir de aquí lo que establecen es una cosa bastante atlas. Cogen una cantidad de archivos del Ministerio de Industria, muchísimas entrevistas a trabajadores de la fábrica de la SEAT, bueno, muchísimo material de archivo, y lo que hacen es, a partir de una metáfora visual que trabajan con ellos y Estampa, que es la cadena de montaje, establecen pues una serie de una narrativa interactiva que se devuelve a partir del clic. Yo clico aquí, veo la entrevista de alguien, veo un video introductorio. Todo esto está consultable y luego os puedo pasar los links para los que no lo habéis visto. Y bueno, simplemente introducciones, videos, de todo tal, ¿no? Los videos pues tienen sus cosas particulares también, están pensados muy sobre la lógica del reenactment. No sé si estáis familiarizados con películas documentales como, no sé, The Act of Killing, S21, esta clase de películas que es como hacer que los protagonistas vayan un poco a los sitios donde han estado y tratar que a partir de sus movimientos podamos como trabajar sobre la memoria. Bueno, está trabajado un poco sobre ese concepto las entrevistas. Y sobre todo pues tenían una cantidad de material adicional a partir de fotos, videos de la época, etcétera. Entonces, hasta aquí, digamos, todo fantástico, todo sobre la lógica que hemos visto en los otros dos proyectos, que es la lógica del montador. ¿Sí? Tengo una narrativa interactiva y la monto. ¿Qué pasa? Que si realmente la intención del proyecto era conectar con la generación del 2008-2009, que se ve reflejada en esa generación de los 70s y que ellos consiguieron algo y nosotros no estamos consiguiendo nada, pues este proyecto realmente no tiene, digamos, la potencia de generar un proceso más colaborativo, más participativo. Entonces,
nació una idea que la verdad es bastante interesante, y es la de que los espectadores, los usuarios, o como le queramos llamar, escriban una historia relacionada con la crisis del 2008, relacionada con su vida laboral en la CEA, relacionada con cualquier cosa, y que esa película, ese texto generara automáticamente una película. Os voy a poner una prueba. Aquí ponemos el nombre, ponemos el email y vamos a escribir este texto que acabo de escribir. Hola, estamos aquí en las jornadas de narrativas participativas Transmedia. Gracias, Jacobo. Y al equipo de la Virreina, Barcelona está muy cara, ¿qué vamos a hacer? Deberíamos rebelarnos ante los bancos y los políticos, la jornada laboral es muy dura y debo unirme al movimiento clandestino de la lucha obrera de la Virreina. Listo. Tenemos nuestro texto, el que sea. Sí. Bueno, no, lo escribí ahora hace un ratito. Entonces, lo que hace, digamos, el algoritmo que ideó Pau, a partir, digamos, de estas reflexiones que estamos haciendo, de poder vincular más al espectador dentro de este proceso de colaboración y de creación de la película, lo que hace el algoritmo es coger ese texto, ver de todas esas palabras que tiene ese texto, cuáles corresponden con todas las palabras que se dicen, que están tagueadas en todos los videos que tenemos, y se genera una película automática a partir de eso. Entonces aquí, por ejemplo, se puede ver, hola, estamos aquí en las jornadas narrativas, y a partir de aquí, lo que se pensó es que la vinculación que tenía el espectador con la historia era completamente diferente, y realmente empezábamos a abrir como un proceso muchísimo más participativo, más de colaboración. La idea gustó lo suficiente como para que cogiéramos todas las entrevistas que se habían hecho y desarrolláramos el mismo concepto. Entonces ahora, aparte de clicar y ver entrevistas y tal, tú puedes ver 15 minutos de la película entera con el mismo concepto. Tú metes una historia y te salen no solamente este clip, sino también trozos de la entrevista de una persona que hablan sobre la jornada laboral, otro que habla sobre la familia, a partir, digamos, de este concepto, ¿no? Entonces la idea era un poco darle la vuelta a cómo, de una manera... Sí, cómo vamos a vincular la tecnología, cómo vamos a ser parte de que el algoritmo empiece a ser parte, digamos, de la construcción del relato a partir de la participación de la audiencia. En este mismo sentido, igual hemos trabajado también otro proyecto que no es un proyecto de la maestría, es un proyecto que hicimos para mi último largometraje documental que se llama Paciente. Este proyecto se estrenó hace un año, ha tenido ya como un recorrido interesante, y os lo cuento así muy brevemente también porque comparte un poco esta misma necesidad de empezar a conectar con el espectador de una manera diferente a la de simplemente clico y desarrollo una narrativa interactiva, sino a través de la tecnología busco otra manera para que ese espectador empiece a co-crear y sienta que su rol dentro de la creación de la narración es más complejo y más rico, tanto para la experiencia como para él. Este es un proyecto que va sobre sobre el sistema de salud en Colombia, que se parecería al sistema de salud de cualquier país de América Latina realmente, bueno, y de muchas partes del mundo. Es decir, un sistema de salud precario, un sistema de salud con muchísimas deficiencias, muy desigual, mil cosas. Entonces, hablando con Estampa justamente del mismo concepto, ¿cómo hacemos para que un espectador pueda desarrollar de una manera diferente
perspectiva, se nos ocurrió trabajar sobre el concepto de el teléfono móvil. Entonces, básicamente lo que hace el espectador es ingresa en la web de pacientes, se le pide que con su teléfono móvil sincronice el ordenador con el teléfono, y a partir de aquí se le piden los datos como si fuera el formulario de ingreso dentro del hospital. Me llamo John Smith, masculino, 37, y este es el código de sincronización de mi ordenador con el teléfono. Ingreso a la experiencia, y a partir de aquí lo que tengo es una... Vale. Básicamente tengo una historia interactiva que aquí se define mucho sobre lógicas binarias. Clico para que me den una cita, clico para probar un teléfono, lo que sea, y desarrollo toda una narrativa acá. Hasta aquí, digamos, no hay nada nuevo bajo el sol. Ese soy yo, gracias Marcel. Y luego, lo que tiene de interesante es que si hubiéramos sincronizado el teléfono, mientras estoy desarrollando la narrativa, en mi teléfono empiezan a llegar mensajes, como si se tratara de un WhatsApp, como si se tratara de un SMS. Entonces, la vinculación ya no es simplemente clico y voy desarrollando esto, sino que en mi teléfono, dentro de ese entorno que podría ser como más privado de tener mi dispositivo móvil, empiezan a llegar esta clase de mensajes. Por ejemplo, ¿viste esto? Y esto es un video que le llega con una experiencia similar a la que estamos contando, ¿no? Es decir, si tienes que conseguir un medicamento y no puedes, y esto que parece un juego medio lúdico, te llega un video que es la experiencia real desde donde se sacó, digamos, esa experiencia. O, bueno, aparte de videos, también hay una cantidad de material de prensa que da fe un poco de cómo ha sido la situación del sistema de salud en el país. Entonces, bueno, básicamente la intención era la misma, ¿no? Es decir, salir un poco de esa interacción que tenemos, tratar de meter al espectador en un proceso más participativo y sobre todo más personalista. Me queda nada. Sí, ya, termino. 2 minutos. Bueno, finalmente, ¿qué ha pasado? Acuérdense que estamos, es decir, de esa clasificación básica que teníamos, colaborativo, inmersivo, desktop y localizado, del último que nos quedaba hablar sería el que tiene que ver directamente con la inmersión, donde la pregunta no es solamente quién es el espectador, sino cómo se va a posicionar físicamente, geográficamente, espacialmente dentro del relato. Es decir, estamos de lleno en lo que sería narrativa en 360 grados y narrativa en realidad virtual. Hemos desarrollado 2 proyectos de narrativa en realidad virtual dentro de la maestría. El primero se llama La Vampira del Raval. Básicamente es un proyecto donde el espectador está mediando entre un periodista y la Vampira del Raval. El caso de la Vampira del Raval es muy conocido en Barcelona, que es sobre una de las, en principio, mujeres más, de las asesinas más famosas de España. Está abierto, lo podéis ver. Pero bueno, básicamente la pregunta era al espectador ahí, ¿cómo se empodera? Es decir, si estás en un espacio que es totalmente inmersivo, ¿cuál es el rol del espectador dentro de eso? Porque tiene que tener un rol. Ahí igual sí sería interesante, si sale luego en la conversación, hablar de teóricos importantes en este campo como Janet Murray o la misma Meryl O'Ryan o Brande Laurel, que han desarrollado toda una teoría alrededor de cómo es ese embodied, esa ¿cómo se diría esto? Esa personalización del usuario dentro de los espacios interactivos. Y bueno, hemos desarrollado, digamos, mucha reflexión alrededor de esto. El último proyecto que estamos haciendo se llama Metaverso, se estrena el 14 de julio en el CaixaForum de Barcelona, estáis todos invitados, donde se explicará bien el proyecto. Es un proyecto muy interesante alrededor de la supercomputadora Mare Nostrum que está en Barcelona y
el código genético y las implicaciones del código genético. Está trabajado no sobre vídeos en 360 grados, sino sobre una estructura más espacial a partir de nubes de puntos, bueno, cosas que serían más complejas de explicar. Pero bueno, espero que esto del 360 y esto lo podamos desarrollar más en la charla y no me alargo más. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Pedro. Perdón que siempre nos pasa lo mismo, nos quedamos sin tiempo. Perdón a vosotros porque los tenemos que apresurar, que apurar. Nos queda muy poco tiempo ahora para hablar, pero bueno, también siempre seguimos afuera. Somos pocos y nos conocemos, así que podemos… ¡Uy, cuidado! Si queréis sentaros aquí, Pedro, ¿queréis estar aquí? Así podemos hablar un poco sobre las preguntas que hayan y, bueno, cuando queráis. No sé si queréis empezar. ¿Paso este micro o pasáis aquel? Hola. Bueno, muy interesante ambas charlas, digamos. Yo la verdad es que más que una pregunta tengo una reflexión que iba a compartir. No sé si hay otras preguntas más concretas en relación a lo que Pedro y Jorge han ido compartiendo. Pero mientras hablabais, pues iba un poco pensando en todo esto de las narrativas participativas en general. Porque bueno, pensaba que también desde el ámbito de la narrativa, yo también me dedico al documental y también vengo de ahí, del audiovisual y tal, pues realmente cuando hablamos de narrativa participativa, lo que entendemos es pues como un modelo de participación que efectivamente remite a la propia narrativa, ¿no? Digamos que lo que hacemos es diseñar pues algunos de estos modelos que Jorge ha explicado, ¿no? De modelos de interacción, pero que estaba pensando que realmente son modelos de interacción pensados sobre la narrativa, no sobre la historia, no tanto, ¿no? Digamos. Y bueno, quizás también lo que ha dicho Pedro, que me parece muy interesante, de esa diferenciación entre los objetivos o lo que busca la participación individual o colectiva, ¿no? Que hablabas de la subjetividad crítica o buscar alternativas, pues me hacía pensar en esa diferencia, ¿no? De cuando creamos narrativas participativas de una obra artística, qué objetivo tenemos ahí en cuanto a promover esa reflexión, o pensando en esas artes, esos movimientos artísticos que en los 70, pero también en los 90 o actualmente, pues como promovidos por colectivos o iniciativas comunitarias, han estado buscando y desarrollando diferentes vías en las que la estética, digamos, la aesthetics, ¿no? Fuera una herramienta de intervención en algún tipo de dinámica social. Y más, me estoy liando un poco, pero yendo un poco al ámbito del activismo, quizás menos en el ámbito artístico, yo estoy más cerca del activismo social, me ha hecho pensar en lo que a veces en Kepo, que es donde yo estoy trabajando y donde desarrollamos este tipo de proyectos, a veces debatimos entre narrativas participadas y narrativas participativas, ¿no? Y bueno, pues un poco en cómo generamos también que la participación, ya no solamente hablando de narrativas, sino como cualquier tipo de metodología, promueve el objetivo es promover diálogo y acción, ¿no? Y bueno, es una reflexión un poco así abstracta, pero que estaba ahora pensando un poco en todo este sentido de denominar las narrativas participativas más como una dinámica de cómo contamos las historias y cómo envolvemos al espectador en esa historia, que no como una dinámica de realmente generar un cambio o una interacción social, ¿no? No sé si estoy aquí. Lo que pasa es que, bueno, ahora me pones a pensar si realmente… Y no tengo… Ay, gracias. Digamos, no tengo como un pensamiento absolutamente claro si es redundante hablar de interactividad y participación, ¿sabes? Es decir, ¿podría haber interacción sin participación? Yo creo que no. Entonces, realmente todo lo que tenga que ver con en este caso del documental interactivo, ya creo que incluye el grado de participación. La cuestión es
esa participación, cómo se media, a partir de qué tecnologías, ¿no? Y por eso, por lo menos en el caso de la maestría, lo que hemos tratado mucho es de indagar sobre qué clases de participación, es decir, qué posibilidades nos da la tecnología para poder participar, ¿sabes? Claro, no sabría, me costaría más entender, ¿sabes?, cuáles serían participadas y cuáles no serían participadas, porque creo que el ámbito es como el mismo, no sé. Sí, la verdad es que la palabra de participación quizás en este momento está sobreusada, ¿no? Hasta los gobiernos más conservadores la están utilizando para sus políticas. Desde mi experiencia con los alumnos, a mí me parece que lo interesante es abrir un proceso de diálogo, de otro tipo de narrativas, de buscar algo que no sea tan competitivo, ¿no? En el ámbito donde yo me muevo, que es Bellas Artes o comunicación audiovisual, y donde generalmente los alumnos no tienen este tipo de dinámicas de compartir, porque van a ver qué nota pueden obtener, etcétera, ¿no? Entonces, aquí, claro, ya se ha creado todo un proceso de tener que pactar con ellos de antemano la nota y de crear unas dinámicas para las que no todo el mundo está preparado, ¿no? Yo, por ejemplo, en el primer trabajo, que bueno, no se ha visto muy bien, el de La Paz Intervenida, que es un proyecto que se realizó pues porque nos llamaron desde el Reina Sofía en Subtramas para presentar allí una experiencia que estábamos llevando a la universidad. Es la primera vez que se hizo, está hecho de una forma muy sencilla porque básicamente se grabaron vídeos pues con teléfonos, con cámaras muy sencillas, etcétera, interactuando con los vecinos, y luego eso se editó participativamente. Pero claro, yo me encontré que a la hora de editar no había una dirección clara, sino que cada uno, o sea, entre todos se decidía cómo aquello se editaba, que es un documento de unos 13 minutos al final, ¿no? Yo me encontré a alumnos que se pusieron a llorar porque todo su trabajo se fue desmontado. O sea, no podían aceptar que el trabajo que estaban haciendo otras personas pudiesen reutilizarlo y cambiar su narrativa, ¿no? O sea, fue muy conflictivo. Pero bueno, el resultado creo que fue en general una práctica interesante para todos nosotros. Entonces, yo creo que lo interesante es un poco el proceso, ¿no? Abrir otro tipo de miradas, otro tipo de procesos que no sean tan direccionales, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que todo sea direccional, haya un director y que una jerarquía, ¿no? Entonces, en esa apertura de procesos, pero también es cierto que es difícil encontrar resultados interesantes a nivel cinematográfico, a nivel... Los hay, pero es complejo, ¿no? Que no era un comentario tan directamente hacia vuestro... O sea, era una reflexión más amplia sobre todo esto, y porque me he acordado del trabajo que han hecho en... No sé si conocéis el trabajo del Archivo Vivo del Cabañal. Conocéis la historia del Cabañal, que es este barrio en Valencia, lo explico brevemente, que bueno, es un barrio que estaba bajo el acecho de un plan urbanístico de Rita Barberá durante muchísimos años. Es un barrio modernista, de pescadores, de casitas bajas y con un tejido social muy, muy potente. Y bueno, han estado muchos años resistiendo ante este plan urbanístico, que básicamente era derribarlo, y pues era un barrio en el que vivían o se han ido mudando pues mucha gente vinculada a las artes, ¿no? al pensamiento crítico también, y entonces a través de proyectos artísticos, culturales, de patrimonio arquitectónico incluso, ¿no? De trabajo muy vecinal y comunitario, pues han hecho una diversidad de proyectos, desde bordar libros con historias colectivas me acuerdo, yo vi unas escenas de videomapping, ¿no? Entonces proyectaban sus propios edificios derribados sobre los espacios vacíos, y era brutal, ¿no? Entonces, bueno, me hacía pensar sobre esas acciones participativas enfocadas a una dinámica social concreta, ¿no? No sé si querías decir algo, Marcel. No, sí, un poco a raíz de lo que estás explicando. Claro, a mí la pregunta que me surge
supongo que es la que da pie a este debate, es en qué medida la interactividad puede ayudar a la participación o la colaboración en un proyecto. Supongo que es uno de los temas, de los muchos temas. Por ejemplo, ¿no? Existen muchos proyectos como el de Cabanyal, de la Barceloneta, de Bon Pastor, pero existen muchas experiencias que anteriores a, evidentemente, la aparición de la interactividad, y aquí había, yo qué sé, bueno, Jacobo lo sabe, Video Now, o estaban los grupos de comisiones, banderas rojas, con colectivos de urbanistas jóvenes y hacían cómics, que también era una forma participativa. Entonces, ¿en qué medida la interactividad puede ayudar a esos procesos participativos? Con Pau y estábamos mirando, ¿no?, cómo algunas personas han clasificado los niveles de participación que pueden sugerir o proponer estos proyectos documentales interactivos, en este caso sobre todo documentales interactivos. Y a mí, bueno, proponían varias categorías que igual después Pau quiere colaborar a explicarlas, pero una de ellas, la última, era la que proponía la interactividad más como un archivo, ¿no?, como un atlas, Mnemosyne, lo que sea, con el que jugar. Y ahí que habían proyectos, creo que había algunos ejemplos, pero pensando en proyectos nosotros pensábamos, pues bueno, ahí es donde entra, por ejemplo, Antonio Abad y sus proyectos de Megaphone, o lo que está haciendo ahora en la Bienal de Venecia, o el proyecto de Kipu, que también ha salido hoy, u otros de estos. Y viendo estos proyectos, perdonad, es otra vez más una reflexión que una pregunta, pero para... había como varias cosas que a mí me parecían peculiares y algunas muy específicas, pero una de ellas, por ejemplo, el uso la necesidad de la tecnología, que no sé en qué medida ahora esta necesidad es más o menos evidente, y en este caso del dispositivo, y muy particularmente del móvil, que sería otra gran pregunta, es quizás en qué posición se coloca el móvil dentro de estos espacios participativos, porque Antonio lo usa constantemente, el equipo graban todos con móvil, y muchísimos otros usan el móvil para estos proyectos. Mediante Internet, cómo se lee ese material, ahí es donde entran estas relecturas a partir de los algoritmos y así, pero sigue siendo un archivo, ¿no? Bueno, sigue siendo un archivo donde dejamos, ¿no?, donde los que participan o los que pretendemos que participen dejen sus materiales y quizás los usuarios jueguen con ellos, ¿no? Pero ¿es quizás solo esta la función de la interactividad, o tiene que haber más, o es simplemente que estamos en un campo que aún no hemos descubierto del todo y vamos a encontrar más posibilidades? No sé si os imagináis más o pensáis o sea, más allá del evidente aglutinante que es la interactividad, ¿no?, que consigue juntar muchas herramientas en una y permitir un espacio interactivo donde se pueden colgar vídeos, se pueden colgar audios, se pueden redistribuir. Más allá de esto, ¿es solo esta? Porque quizás también una paella es aglutinante, ¿no?, y es lo que hace compartir a Don Agustet, digamos. Juntamos todos y ahí hay una interacción. ¿Qué más nos puede dar la interactividad o el espacio del que hablamos? No sé. Vaya rollo, ¿no? Hombre, yo creo que todo esto es algo muy nuevo, ¿no? Que por ejemplo, el colectivo Audiovisual Madrid, claro, las nuevas tecnologías, o sea, no se puede saber un poco, porque apenas hace 10 años era impensable que viviésemos en la sociedad en la que estamos viviendo ahora con este tipo de dispositivos, ¿no? Hace 10 años, cuando Antonio Abad comenzó a trabajar con móviles, apenas podías mandar mensajitos y o sea, nadie se podía imaginar. Entonces yo creo que dentro de 10 años, o sea, la tecnología va a cambiar tanto que somos incapaces de pensar en ello. Pero ¿qué está sucediendo? Yo creo que a nivel político, yo creo que sí que están habiendo muchos cambios, porque lo que sucede
Aquí inmediatamente es retransmitido en una tecnología móvil, puedes crear un canal que pueda tener muchos visitantes a través de alguna red social o a través de YouTube. Y yo creo que esto es algo que está haciendo que cambie la sociedad, pero es algo tan nuevo que todavía no... Pues estamos ahí, la política cambia poco a poco, ¿no? Pero no sé, yo creo que es algo a estudiar como fenómeno, ¿no?, de principios del siglo XXI, algo que está sucediendo, que está transformando el mundo del arte. Era impensable también en los años 90 la utilización de muchas de estas nuevas tecnologías por parte de los artistas. Muy pocas personas trabajaban con nuevas tecnologías o con vídeo. Las galerías no lo aceptaban, etcétera, y hoy en día prácticamente yo creo que en cualquier facultad de arte, etcétera, o de comunicación, todo el mundo quiere trabajar con estos nuevos dispositivos, estas nuevas tecnologías. Yo creo que eso pues es algo a estudiar y que tiene que ver con la época en la que estamos viviendo, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, yo creo que todo esto son procesos de experimentación a nivel tecnológico. Lo de los 360 grados apenas lleva poco tiempo funcionando. Premiere, por ejemplo, en el 2017 ha sacado una versión donde puedes manipular las imágenes en 360 grados, pero hasta hace poco era difícil manipular todo este tipo de imágenes. Y bueno, pues yo creo que a la vuelta de unos años, no sé hacia dónde irá, pero yo creo que van a haber cambios importantes, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con la inmersión, ¿no? Quizás puedan haber otro tipo de dispositivos que sean más envolventes y no tengamos que ir tener estas pantallas, ¿no? Que sean, no sé muy bien cómo serán, pero con gafas y de que de alguna forma el cristal yo creo que habrá otro tipo de interactividad más. O sea, que cada vez estamos más conectados con la red, ¿no? Cambiando saliendo del mundo real y entrando en la red, etcétera, ¿no? Es que la pregunta tiene trampa. Bueno, la pregunta, el comentario, claro, es súper extenso. Pero aparte también, como la planteas, yo creo que también la cuestión es como si eso que dices también supiera a poco, ¿no? Quiero decir, si por ejemplo lo miramos desde el punto de vista del cine, o muchas veces yo me lo pregunto desde el punto de vista del cine, el cine siempre ha tratado de involucrar más al espectador, ¿no? La primera película que trató, por ejemplo, de inventarse la cámara subjetiva, una de las primeras fue Lady in the Lake, no sé si conocéis esa película del 40 y pico, y donde es una historia de detectives alrededor de Philip Marlowe, pretendía que tú fueras ese espectador que está metido en la historia. Es decir, en la historia, digamos, de la narración en general, siempre se ha tratado de que el espectador haga parte de ese universo, ¿no? Y yo creo que, de hecho, es interesante lo que dice Rock, el otro estampa que no está aquí, y es que justamente podríamos hacer una clasificación de todo esto que estamos viviendo alrededor de la cercanía de las pantallas, ¿no? También, que tiene que ver justamente con cómo el espectador se está metiendo también en el relato, ¿no? Y creo que esto es uno de los motivos principales para entender esa interactividad. A partir de ahí es cómo el espectador se empieza a meter y cómo lo queremos meter y cómo siempre la narrativa ha tratado de meterlo, pero no solamente la narrativa digital e interactiva, es decir, los libros también han pretendido eso toda la vida, ¿no? Personalizar el relato. Yo creo que lo que tiene de particular igual la narrativa interactiva digital, desde mi punto de vista, tiene que ver con la cantidad abismal de información que estamos teniendo y la interactividad a mí muchas veces se me antoja como una manera de organizar el mundo, ¿no? De hecho, es un poco lo que Catalá lo dice, ¿no? Con esto de los gabinetes de las maravillas, el propio Atlas, que es cómo organizas toda esta cantidad de información para que sea accesible a una persona que tiene una capacidad limitada, ¿no? Entonces creo que esa interactividad te permite justamente, uno, personalizar el relato a partir de unos mecanismos
de interacción que no tienen por qué ser digitales, y en el mundo digital con esta manera de poder organizar toda la información que tenemos alrededor de conceptos. Pero bueno, digo, es ideas sueltas. Sí, bueno, ¿tenemos tiempo? ¿Queréis que sigamos un poco más? ¿Sí? Bueno, seguimos un poco más, no sé quién nos echa, ¿no? ¿Nos vamos? Bueno, yo sigo un poco más. Seguimos no, es que me parece súper interesante dónde estamos y un poco siguiéndonos a lo que comentabas tú. Yo creo que lo que tú mostrabas hoy también, la diferencia entre distintas categorías, ¿no? Lo que es la categoría interactiva. En la interactividad se participa en tramas. Digamos, en una trama narrativa, la idea que es que el usuario, mediante la interactividad, participe en una trama, ¿no? Y pare o detenga el tiempo. Pero eso, digamos, es diferente a lo colaborativo. En lo colaborativo, digamos, sería que el usuario cree la obra, de alguna manera que participe en el proceso de creación de la obra. Eso tú lo marcabas ahí y me parece bueno. Lo que pasa es que, de alguna manera, vinculando a lo que tú comentas, ¿no? ¿Qué nos está dando esta tecnología? Creo que estamos vinculados a algo que ya es muy antiguo, que tiene que ver con la novela y que tiene que ver con la posición del sujeto en la novela y, por supuesto, del sujeto en el mundo, ¿no? Y es interesante cuando muestras Rayuelas, digamos, cuando muestras todos estos juegos de los años 50, 60 sobre estas participaciones, esta interactividad. Yo creo que igual a donde vamos se va a ir decantando solo, ¿no? Es decir, hoy hablábamos de que en el máster del año pasado había muchos proyectos de WebDoc y en este año no hubo ninguno. Es decir, eran todos ya de realidad virtual y de 360, ¿no? Es como que las tecnologías van pasando muy, muy rápido, ¿no? Pero yo creo que en ese gráfico que hacías entre emoción e información, ¿no? Que es clásico de Hollywood, del cine de ficción, ¿no? Es decir, emoción es lo que da la ficción, información es lo que da el documental. Marchamos hacia una especie de hiperrealismo de la información. Yo creo que me parece que la interactividad se muere en el sentido de que nos interesa menos, es decir, creo que hay menos necesidad de participación en la trama de la novela, digamos, de la Matrix. Es como que ya participamos en la Matrix y entonces ahí tienes que ir actualizando datos, ¿no? Pero eso me parece muy interesante. Es decir, me parece que, un poco como tú decías, ¿no? Es decir, hay que utilizarlo, te lleva a sitios donde no puedes saber, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, me quería meter con esto. Sí, claro. No, di. Di y nos vamos a tomar algo y seguimos. Igual somos pocos. Vale. No es por una cuestión de meternos aquí con un rollo de conceptos y eso, pero es que o sea, yo no sé si estoy de acuerdo con que interactividad sea lo mismo que participativo, ¿no? O sea, no, pero como que creo que estas cuestiones sobre dónde nos lleva la interactividad es súper interesante, pero también sobre las metodologías participativas, y no siempre creo que los modelos de interacción que planteamos en documentales interactivos u otras narrativas cinematográficas online sean realmente o sea, busquen, no es que no lo sean porque no responden a los cánones, sino que busquen realmente unas dinámicas de participación. Eso es un poco lo que me hacía la pregunta, ¿no? Y con respecto a esto de la colaboración, efectivamente, o sea, creo que además, no sé si fue en otras jornadas vuestras, porque soy fatal con los nombres, pero hubo otra persona que hizo una intervención que me pareció magnífica, no sé si fue aquí, pero hablaba de la diferencia entre interacción en participativo y colaborativo, más allá de algo formal, como un posicionamiento político, ¿no? O sea, realmente hay otra estrategia detrás y otro posicionamiento en ese sentido. Obviamente, o sea, si lo vinculamos a proyectos más sociales, más de activismo, creo que es importante como tener... Me has fastidiado mi audio. Ya está, yo cierro. Tú también, ¿verdad? Espera, yo no sé qué nos sucede. ¿Quieres hablar? Vale. Bueno, no, breve. Exacto, gracias. Muy bueno. Pues, ¿está el Zoom? ¿Mobres el Zoom? Sí. Mira, directamente para el vídeo del futuro. Exacto.
No, bueno, también es como una reflexión, o sea, a veces, bueno, hay muchos productos que buscan una interactividad con el espectador, que a veces el objetivo es esto, la participación, incluso la emancipación del sujeto a través de la creatividad, etcétera, ¿no? Pues nos sentimos mejor si hay otros que participan muy creativamente en nuestro vídeo y aportan, etcétera. Y bueno, me ha gustado mucho quién es el espectador, ¿no? Que has puesto en la diapositiva quién es el espectador. Muchas veces vemos que hay unos proyectos muy complejos que piden participación, que son inmersivos, live cinema, 360, con cardboard y de todo, pero que la respuesta de este participante, digamos, es casi obvia, ¿no? O saludo a mi madre o lo que sea, o de alguna manera responde a eso. Y en otros contextos, pues no pasa eso. Es decir, pues ahora si hay un chaval de 17 años que saca un vídeo de trap y lo cuelga en YouTube, digamos, hay pues 200 niños que al cabo de menos de 3 días ya han hecho su cover, o sea, ya han hecho su vídeo tal, con esa letra, que se han manejando el After Effects, etcétera, de alguna manera han dado respuesta, digamos, a ese input creativo sin ninguna herramienta de interactividad ni de participación ni nada, pero digamos que han impactado. Entonces, a veces, digamos, el creador busca esa interactividad, esa participación para resolver un conflicto o lo que sea, y a veces no se encuentra. Y otro ejemplo, bueno, de ejemplos de interactividad también me han faltado estos que son como actorales, ¿no? Que te envían mensajes por el móvil y vas a atracar un banco o cosas así. Estos grupos que ya llevan en Inglaterra varios tiempo, ¿no? Donde realmente es inmersivo porque vas paseando por la ciudad y vas encontrándote actores y vas interaccionando con esto. Sería otro ejemplo más allá de este tipo de narrativas interactivas. Pero bueno, cogía otro ejemplo también de Valencia, que fue el caso del accidente de metro, donde había unos chicos que intentaron hacer un documental, que hicieron un documental interactivo, que lo pusieron en internet, que hacían tal, que iban a las manifestaciones donde iban 15 personas y al final llamaron al Jordi Évole. Y tú, en una hora de televisión, eso ya fue un éxito total. O sea, el impacto, o sea, ni interactividad, ni participación, ni nada. O sea, más media, en hora punta, con uno que gana premio Ondas, o ya se lo dieron después de este programa, obviamente porque realmente resolvió un conflicto, etcétera, etcétera. Entonces, sí, a veces buscamos eso, pero a veces eso viene por otros lados gracias a la creación de este pro-user, este acceso, ¿no? Y quizá con estos vídeos covers del trap que hacen los niños, que no sé ni cómo lo hacen, ni con el autotunes, digamos, sería un gran ejemplo, digamos, de que realmente una idea puede tener un impacto, digamos, de participación y puede ser, digamos, trascendente, digamos, en la sociedad, ¿no? En cómo otros usan medios o se inspiran para hacer pues un videoclip. Bueno, Daft Punk tienen miles de videoclips súper creativos que no han pagado, que se lo ha hecho gente de YouTube, ¿no? Y muchos otros, y tipos de danza, etcétera. Entonces, sí, entre plataformas de participación, creaciones, digamos, artísticas, etcétera, digamos, hay muchas cosas y a veces es como el concepto, la idea, que digamos que es lo que nos inspira y que nos hace responder y, digamos, mejorar, digamos, cosas. Creo que esta es mi reflexión. No necesariamente desde el punto de vista del artista, ¿no? Sino, digamos, de que el artista resuena con una sociedad y de repente resuena. Internet es una plataforma que el mismo protocolo que nos permite ver las páginas de las tres subdobles al principio, que lo desarrolló el Tim Berners-Lee a través de una beca, luego lo abrió y todo el mundo participó en el desarrollo del protocolo que nos permite ver cualquier página web y subir contenidos. Bueno, de ahí vino subir contenidos y poder subir vídeos. Quiero decir, ¿qué diferencia hay entre un CD-ROM navegable o un vídeo de esto, un webdoc colgado en la red? Esa es una pregunta. Uy, no. No, la diferencia es que antes no había internet o que sí había, pero la diferencia no hay ninguna. De hecho, cuando nosotros hablamos de todo esto,
digamos, los referentes que tenemos más inmediatos de documentales interactivos antes de que esto se llamara documentales interactivos son CD-ROMs interactivos. Y siempre uno de los ejemplos clásicos es In Memory de Chris Marker, que es un CD-ROM interactivo que hizo en el Pompidou en el 98. Hablamos de los CD-ROMs interactivos que tiene, por ejemplo, artistas catalanes como Francesc Abad, su World War. Son súper referentes. No, realmente creo que los mecanismos que se establecen entre esos dispositivos y los documentales interactivos es una cuestión básica de o están en la red o están en un disco duro alojados. No, desde mi punto de vista no hay ninguna diferencia más. Claro, si tú lo tienes corriendo en un servidor local, en un espacio instalado, claro, no estaría en internet, pero sí que habría. Yo recuerdo haber visto cosas instaladas donde tú escribes cosas y suceden cosas ahí, ¿sabes? No sé, ahí Pau. Bueno, pero no puedes ver lo que han escrito los demás. ¿No? Quizás no tanto participación, claro. pero aparte de colaboración, sí que hay. Sí. Proyectos donde son los usuarios los que colaboran. Entonces eso en un CD-ROM no se puede hacer. Claro, no, eso era. Sí. Yo también imagino, o sea, que no se puede hacer de una forma limitada, está bien. Sí, no, claro. Sí, pero sí que, o sea, eso que dices sí que por lo menos sí nos da pie a, bueno, lo que decimos siempre, que realmente parece que estuviéramos hablando de algo nuevo, pero no lo es. Incluso ahora esto del 360 suena súper nuevo. No, o sea, la espada de Damocles, que es como el primer headset de realidad virtual, es de un tipo que se llama Ivan Shutterdam de 1968, ¿sabes? Y se está desarrollando teoría alrededor de la narrativa en realidad virtual hace décadas. Suena ahora nuevo porque es comercial y porque, digamos, porque es accesible a todo el mundo, pero realmente lo que sostiene que es interesante de todo esto, yo creo que hace muchos años que no se escribe cosas interesantes, ¿sabes? De esto, es decir, el libro de Ryan o esta gente son de finales de los 90s y siento que estamos un poco estancados desde hace años en esta clase de cosas, de hecho. Más bien que vayamos para adelante, estamos como bastante para ellos. Sí. Sí, bueno, yo creo que es un medio más, igual que cuando apareció el vídeo o internet, fue un medio más de comunicación, pero que va evolucionando y yo creo que los artistas, los creadores lo tienen que utilizar pues según el momento en el que realizan las obras, ¿no? Si ahora en este momento nos encontramos con este tipo de tecnología, es interesante experimentar con ella. Sí que es cierto que, por ejemplo, el proyecto Kipu, una vez cerrado, es un proyecto lineal, ¿no? Porque ahí está en la web y prácticamente es lineal. Ya posiblemente intervinieron todas las personas que debían de intervenir. Pero lo bueno que tiene ese proyecto es que ha tenido acceso, o sea, mucha gente anónimamente, muchas comunidades indígenas anónimamente han podido participar y visibilizar algo que en este caso pues ha hecho que la sociedad reflexione o cambie, o sea, que ha tenido en la sociedad peruana pues hay un antes y un después, ¿no? Porque hay muchas veces que uno no quiere ver este tipo de cosas que suceden y que están ahí, ¿no? Entonces, es cierto que ahora es lineal, pero ha sido participativo y abierto, ¿no? Quizás con nuevas tecnologías sucederá algo parecido, ¿no? Que la tecnología va evolucionando, pero bueno, es un poco lo que en el momento en el que estamos. Gracias, muchas gracias por venir, por estar con nosotros, agradecemos mucho. No sé qué sucede, que siempre tenemos todos prisa, no sé qué pasa. Siempre todas estas cosas se hacen a prisa, los ponentes tienen prisa, la gente habla rápido. Yo dije lo mismo que Lucía, pero como lo dije rápido no me entendió. No, yo decía lo mismo que tú, no dije lo contrario, pero como lo dije rápido, igual no se entendió bien. Hay mucha velocidad y esto es consecuencia de tecnología. Bueno, gracias, seguimos.